para que mientras tanto Nicolás Schick, que es abogado laboralista, pueda comunicarse con nosotros y ayudar un poco a esto que te decía recién, a tener herramientas e información para poder avanzar en algo que en algunos casos mucho no se entiende y que estamos tratando de entender. Encantada, Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Recién hablábamos un poco, nosotros estamos como sobreinformados, pero aquellos que están en su casa no todos tienen la información para entender un poco de qué va esta reforma de ley laboral y por eso tenemos una especie de consultorio con vos este domingo. Te agradecemos el contacto para poder ayudar y entender un poco de qué va esta primera etapa, ¿no? Hasta que se pueda hacer efectiva y ver realmente que sea la ley o no sea la ley. Contanos un poco los pormenores, lo que se viene debatiendo con respecto a, por ejemplo, el ejemplo básico de enfermarte o de golpearte o de jugar al fútbol y lesionarte y percibir menos de tus saberes. Bueno, es una modificación que se introduce una vez finalizada la sesión en el Senado. Entonces, es una situación insólita porque de alguna manera cambia el régimen de manera totalmente agravante contra el empleado, ya que anteriormente, con el sistema de la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 208, cualquier trabajador que sufría alguna enfermedad inculpable, quiero aclarar esto, que es una enfermedad que no está relacionada con el trabajo, porque si estuviese relacionado con el trabajo, quien cubriría esto sería el ART. Claro. En este caso, como lo asume el empleador, se le otorgaba un 100% de su salario integral, digamos, en bruto, y esto ahora queda reducido a un 75% del básico, no del bruto, del básico, o a un 50% también del básico. ¿Es en función de qué? Bueno, también con una posición totalmente discriminatoria, digamos, al trabajador se lo pone en una situación de indefensión, ya que tiene que demostrar que la lesión o la enfermedad o la afección física que padece, física o psíquica, no tiene, digamos, él no tuvo la intención de que suceda o no se pudo representar que la vaya a padecer. El ejemplo típico es el que mencionan, la lesión de meniscos, de rodilla, etcétera, jugando al fútbol, pero la realidad es que hay enfermedades virósicas, hay enfermedades simples y complejas que no tienen vinculación con el trabajo, inclusive crónicas, que en este caso lo que hace es ponerlo al trabajador que está afectado físicamente, bueno, ahora complicarlo más, sufriendo con una disminución económica. Ahora, Nicolás, entonces, discúlpame. Te interrumpo y te pregunto lo siguiente. Primero, daría la sensación de que si no se sufre algunas reformas y se aprueba, van a estar llenos de juicios por todos lados. Bueno, esto en realidad se va a resolver, digamos, técnicamente, como lo plantea la ley, con una revisación ante los médicos de la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo va a tener que tener un listado de médicos y al trabajador además se lo obliga a ir con un médico de parte, o sea que además tiene que pagar un médico, va a estar un médico de la empresa y un médico que representa al Estado, digamos. De ahí se saca un dictamen y se evalúa si le está en condiciones de volver o no. En caso de que haya algún problema, se vuelve, digamos, esto se judicializa. La realidad es que, digamos, en este contexto donde justamente la reforma afecta absolutamente a todos los derechos de prácticamente de trabajadores, en este caso, si uno se pone a pensar en la lógica, es que nadie va a querer denunciar una enfermedad. Entonces, uno va a ir a trabajar con fiebre, con gripe, con una cuestión virósica. Va a contagiar a todos los compañeros. Podés contagiarlo, pero claro. Bueno, también está digamos, en su cabeza decir, bueno, pero yo si no voy a cobrar menos. Y por otro lado, hoy en día el empleador tiene facultades para verificar esto. O sea, actualmente, cuando una persona tiene una enfermedad, denuncia al empleador, le envía un certificado médico justificando el cuadro que tiene, la cantidad de repuesto que tiene que hacer y firmado por un médico matriculado. Y en el caso que el empleador disienta, duda o quiera saber el alcance de esta afección, puede mandar un médico a su domicilio y el trabajador está obligado a estar ahí presente. Bueno, hoy se lo hace ir a la Secretaría de Trabajo con una disminución de salario, con un procedimiento, digamos, que va a ser mucho más largo de lo habitual, donde capaz que el trabajador no puede salir de su casa y sin embargo va a tener que ir para ser examinado. Los médicos van a ser designados digamos, por un listado de la Secretaría de Trabajo. Entonces todo va a ser más difícil, más controversial y además esto no se trató. O sea, no, que esto Pero Nicolás, acá, perdóname que te interrumpa, Abigail te saluda, ¿cómo te va?
Acá hay algo que es un poquito más sensible, más allá de si te lesionaste jugando al fútbol. El tema es, hasta ahora, cuando vos te pasaba cualquier tipo de cosa, salvo cuando vos salías de tu trabajo o cuando estabas saliendo de tu casa para tu trabajo, que ahí sí verdaderamente accionaba la RT cuando estás en convenio colectivo, después el resto eran todos imponderables. La única modificación que hay que hacer ahora sería esta cuestión de la junta médica. Ponele para que el trabajador, el empleador, perdón, no sea responsable, diríamos, al 100%. ¿No habría otra forma de discutirla que no sea sacándole el salario al trabajador del básico? No ¿No está hay así otra planteado. figura? No hay otra figura, no está así planteado. Inclusive las enfermedades crónicas, que teóricamente siempre fueron consideradas como enfermedades inculpables Sí, claro. y progresivas a lo largo del tiempo, ahora el trabajador la va a tener que demostrar cada 2 años que la tiene. Entonces, es claramente, yo creo que esto va a ser susceptible, si se aprueba, va a ser susceptible de planteos de inconstitucionalidad de todo tipo, eh, porque además se afecta el principio de progresividad. Es que en realidad toda esta modernización que se está haciendo ver, afecta todo el principio de progresividad que la propia Corte Suprema de Justicia, ya en varios fallos, determinó que todas las modificaciones que sean por decreto o por ley en una relación de trabajo siempre tienen que tender a mejorar las condiciones, no empeorarlas. Bueno, ahora nos encontramos en un contexto donde por todos los ángulos, inclusive, no sé si ustedes sintieron hablar, pero salió el decreto 559 del 25, donde también se alteran todos los trámites de los trabajadores que sufren Sí, sí, accidentes o totalmente. enfermedades cubiertas por la RT, Sí, también se hacen más complejos, más difíciles. Bueno, no quiero entrar en tecnicismos, pero la sí. realidad es que hay una intención clara, digamos, de perjudicar Sí, económicamente de a los quitar trabajadores. derechos. Es la realidad. Uno, Pero uno además, escucha y Derechos viene adquiridos. avanzando. Sí, pero digo, a todo lo que hablamos, lejos seguramente cambios debía haber. Es como todo. Toda ley tiene, por supuesto, grises en los que hay que mejorar. Pero mejorar no significa quitar derechos. Vos es que, Nicolás, Abigail tiene, recién mostrábamos que tenemos nuestro código QR, aquellas personas que quieran comunicarse y alguna duda, aprovechamos tu comunicación para ayudar un poco, y tiene algunos mensajes de televidentes que están con algunos inconvenientes y con algunas dudas, Abi. Sí, Nicolás, te paso la consulta de Luciano, que dice, ¿qué pasa con la muerte de los padres o algunos de ellos? Como el tema de la licencia, viste que por ahí vos podés tener una licencia por familiar que tengas que ir a despedir en tu momento de trabajo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso en principio queda igual, no fue materia. No se modifica. No, no, y son casos aislados, digamos, no es lo típico. Esto que se trató, que se introduce, que es justamente el artículo 44 del proyecto de modernización, que Sí, introduce este cambio, sí. sí va a afectar muy gravemente a todos, porque inclusive ustedes también van a ir a trabajar y por ahí no quieren hacerse los estudios o tienen miedo digamos, de ver con el sueldo o necesitan el sueldo y dicen, bueno, y además eso también indirectamente afecta al empleador. ¿Por qué? Porque a veces una enfermedad se va dando progresivamente con el paso del tiempo. Entonces, si no se trata y sigue expuesto, digamos, a los agentes de contagio, o se agrava el cuadro, el peor después va a sufrir una acción por daños y perjuicios porque justamente el agravamiento fue en el lugar de trabajo. Bueno, Entonces, ac- tampoco está beneficiando directamente a las empresas. Esta es una medida que se tomó por alguien que no entendía el derecho, no conoce el derecho positivo, o hay una abierta intención de perjudicar económicamente al salario del trabajador, ¿no? Que está en su peor momento, Sí, tal cual. porque tan presente que esto estamos hablando cuando alguien está débil psicofísicamente. Entonces, sí, justamente, lo último que necesita pensar es si va a cobrar o no. Tiene que pensar en recuperarse. Y esto fue hecho también, como mencionaron ustedes al inicio de la nota, por una cuestión de la asistencia. Y eso puede ser cierto, pero también están los premios por asistencia. O sea, toda esta situación Sí, ya el fue contemplada. presentismo. Bueno, ahí con los Claro. premios te quería hacer una pregunta, porque acá Gaby dice, hace 38 años que trabajo en la misma empresa, hace 8 meses que no me paga ni sueldo, ni aporte, nos deben los últimos 3 aguinaldos. ¿Qué ley me ampara ahora? Porque ¿cómo quedaría si, vamos a suponer, la ley se aprueba, se reglamenta y después la echan? Bueno, si yo como está redactado ahora, hay que plantear un despido discriminatorio, un daños y perjuicios, y justamente si le están debiendo sueldos, aguinaldos, bueno, todas esas cuestiones que mencionaba, tiene que intimar para que se lo paguen. Le tienen que dar tareas de forma inmediata y si no considerar como despedida. Todo esto, digamos, es claramente un daños y perjuicios que está contemplado
no saldrían las normas de fondo de la ley de contrato de trabajo por este tipo de modificaciones, sino que saldrían del Código Civil y Comercial, que está contemplado en el artículo 1741 y subsiguientes. Así que además va a generar mayor imprevisibilidad, Sin porque duda. las acciones por daños y perjuicios no tienen tarifación. Entonces, si el daño es mayor, los jueces también van a tener mayor libertad para condenar si se prueba la existencia del daño, y que esto ha sido como vinculado con una cuestión de trabajo. Mirá, Así que las salidas son todas ineficaces en líneas generales. Lo que se busca, digamos, no creo que esto genere, no creo no, te pongo con sorpresa, te digo que esto no va a generar mayores empleos, sino que va a generar mayores despidos, mayor informalidad laboral. tal cual. No va a crecer la tasa de empleo, no va a cambiar la inflación, sino que esto en definitiva también hay un negocio, si lo quieren ver, digamos, de las compañías de seguros que van a administrar las indemnizaciones a través de este nuevo régimen, de este fondo PAL, que en lugar de lo que debería haberse hecho, que es bajar la contribución y los aportes a los empleadores, que en muchos casos pagan hasta el 70% de aportes del sueldo, que eso es lo que genera informalidad, le recargan con un 2,5% más que le va a tener que pagar un fondo que no se sabe cómo va a administrar y que, bueno, en el pasado tuvimos un ejemplo parecido en lo que fue el régimen de las AFJP. Nicolás, me pregunta acá un televidente, yo soy paciente, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Con respecto a determinadas patologías que ya de por sí son complicadas como para encima sumarle percibir menos de sus saberes. Y justamente acá hay un televidente que dice, soy paciente oncológico, si me pasara algo con el cáncer y me tengo que tomar días por la enfermedad, ¿me los van a descontar? Bueno, como está el sistema, sí. Qué crueldad. Más, bueno, en este caso, si el cáncer está demostrado, que está todo probado, le estarían pagando un 75% del salario básico, repito, básico, no el salario con todas las mejoras, premios, etcétera, que muchas veces los básicos son miserables. Bueno, sobre eso se lo descuentan, o sea que irremediablemente va a cobrar muchísimo menos estando en peores condiciones. Qué crueldad. ¿Qué pasa con los docentes? Pregunta acá Walter, los docentes y las licencias por enfermedad crónicas, por ejemplo, el lupus, etcétera, o autoinmunes u oncológicas. Bueno, la aprobación o el planteo de este artículo 44 que se modificó posteriormente a la sesión del Senado no discrimina por enfermedades. Hay que ver si después en la reglamentación surge algo diferente, pero acá no habla de ninguna enfermedad en particular, sino que directamente se habla de enfermedad en líneas generales. Enfermedades... Acá, Nicolás, hay varios mensajes de gente que hace 30, 40, 38 años. Y en realidad acá pregunta Gladys, esta ley, hace 40 años que trabajo en la misma empresa. Ya llevo un montón de años siempre en relación con el empleador. ¿Esta ley viene solamente a dañar a aquellos que llevamos tantos años en el trabajo? Afecta a todo lo que está en la relación de dependencia. No hay una mayor o menor afectación. Daño, claro. Sí, no importa si estás mucho tiempo o viste menos que en un tiempo. momento, Nos yo afecta a todos. Creo que la pregunta de Gladys tiene que ver con esto de que decía una ley no es retroactiva. Claro. Entonces, que esto también estaría bueno aclararlo, Nicolás, porque si bien... Bueno, Dale. perdón que te interrumpa. Ya Stutzener dijo que iba a ser de aplicación inmediata. Por eso. A eso quería que lo aclararas vos, que sos en realidad el que sabe más de entender las leyes, ¿no? Y analizarlas. ¿Cómo sería entonces la aplicación? No, que una vez aprobada, publicada en el boletín oficial, la buscan que se haga efectiva a partir del primer momento que... No importa que tu sale antigüedad. Claro. Va a haber que entrar en la inconstitucionalidad porque, digamos, lo que se aplica en forma inmediata son cuando hay cambios de las reglas procesales. Estos son temas de fondo. Entonces, no debería aplicarse a las situaciones actuales vigentes, sino que debería aplicarse a las nuevas relaciones de trabajo. Pero bueno, Stutzener dijo otra cosa. O sea, da la impresión de que no saben, no conocen o tienen la intención de, digamos, de falsear los tecnicismos, ¿no? Es increíble lo que la gente pregunta por el tema de las licencias y las enfermedades, porque en realidad parece como que fuera la única, o sea, lo único que ha pegado mucho en la gente. Es cruel.
Exactamente. Bueno, acá pregunta Marina Rocha, si tenés bronquitis o angina, si tenés 48 o 72 horas de reposo, ¿te descuentan ese porcentaje por esos días de ausencia, aún teniendo el certificado médico? ¿Es cierto que solo Bueno, cobrarías el 75% de los días de ausencia o sobre el sueldo completo? no, primero que es los cuentos sobre el básico, punto uno, y punto dos, el certificado médico ya no le va a servir, porque va a tener que ser expedido por la Secretaría de Trabajo. Cambio de procedimiento ahí. Ok. ¿Y los monotributistas en qué situación quedan? También No, pregunta Cintia. no, es que el monotributista no está en relación de dependencia, así que no le alcanza. No, no alcanza para nada. Ni los delivery. Ni los delivery ni nada de eso. ¿Qué pasa con los accidentes y enfermedades laborales? Pregunta Fabi. Bueno, las enfermedades profesionales que tienen relación directa con el trabajo y los accidentes, tanto los que suceden dentro de la empresa como los finipines, que son yendo y viniendo del trabajo al domicilio, ellos están cubiertos por las ART. Entonces, ahí el empleador no tendría ninguna injerencia porque a partir del 10.º día la ART comienza a pagar lo que se llama un sustitutivo de salario, que se llama incapacidad laboral temporaria, que es como un sueldo que percibe el trabajador. Pero por eso distingue dos situaciones que son diferentes, ¿no? O sea, una es el que tiene una lesión trabajando y que tiene cobertura de RT, y otro es el que sufre una enfermedad inculpable que no tiene relación con el trabajo, que es a quien le alcanza esta nueva normativa. Esto estaba previsto en el artículo 208 al 210 en la Ley de Contrato de Trabajo. Y te aclaro una cosa más, que tampoco se habla. ¿Cómo quedan las indemnizaciones por despido? Porque Iba a ir ahí con eso, sí. Iba a ir ahí, sí, también. Porque después está el artículo 212, inciso cuarto, que es el que habla de la incapacidad absoluta, cuando no puede volver a realizar las tareas. ¿Qué pasa ahí? Otra cosa, cuando el trabajador puede volver a trabajar, pero no puede realizar las mismas tareas o tiene que ir a otra categoría, antes se le respetaba el sueldo, por más que o sea, vamos a hacer un ejemplo extremo, pierde una pierna, bueno, hay mujeres que no las puede hacer, las mandan a hacer tareas administrativas, pero el sueldo se le seguía respetando y reconociendo. Ahora no, ahora, de acuerdo a la enfermedad, o sea, que enfermarse de alguna manera que obliga al afectado, obliga al afectado a bajar de su condición económica innegablemente. Entonces, estas nuevas categorías que pueden asignarse por un accidente grave, una enfermedad grave, etcétera, también genera un cambio en el sueldo, ¿no? Porque va a tener que percibir su salario de acuerdo a su nueva condición física. Totalmente discriminatorio, esto es innegable. No, enfermarse vale doble y no por lo bueno, justamente. Nicolás, gracias por esta comunicación y por habernos ayudado un poquito en un tema tan escabroso, pero que estamos con este tema en la semana, que tiene que ver con la reforma laboral. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.